la charla 44 de Jerez de la Frontera. Estamos ya en el borde del casco antiguo musulmán, en la Plaza del Arenal, en la calle Lancería y en el inicio de la calle Larga. Hemos ido viendo las extrarradios de Jerez, como habéis ido viendo estas charlas, y ahora ya estamos acercándonos a lo que es la ciudad califal. Vamos a ir desde la Plaza Arenal por este tramo de la calle Lancería y luego veremos la orilla de enfrente. Y luego seguiremos un poquito hasta la calle, hasta la Plaza del Banco, en este tramo de la calle Larga. Y la siguiente lección iremos en la acera de la derecha y el final de la calle Larga hasta la Puerta de Sevilla. Fijaros que es un tema muy importante, lo cuento en mi historia de la ciudad para el que quiera ver. Tengo la historia de la ciudad desarrollada en varias. Uno es un grupo de casi 30 charlas, que es Tu ciudad soñada, historia de tu ciudad, y están resumidos luego en 3 charlas, que es también la historia de la ciudad. En ellas vengo a decir que siempre la vida, una de las leyes secretas que tiene la ciudad, y no tan secreta, es que la vida siempre se marcha al arrabal. Muchas de las calles mayores que tenemos en nuestras ciudades españolas, incluso europeas, muchas de nuestras plazas mayores fueron borde de muralla. Uno piensa que la Plaza Mayor era el corazón de la ciudad, pero no es el corazón de la ciudad dibujada, de la ciudad fundada. Es decir, la Plaza Mayor, que podríamos decir que es la Plaza del Arenal, no está en el corazón de la ciudad antigua, que podría ser la Plaza de Belén o podría estar por aquí. Está en el borde de la muralla. Y la calle Mayor pudo en un momento dado ser quizá la calle Francos, la calle Mayor, pero ahora la calle, por así decir, Mayor, podríamos decir que es la calle Lancería, la calle Larga, Puerta de Sevilla, incluso por Vera. Fijaros que es una calle que está en el borde también de la ciudad. Es decir, muchas de nuestras placitas de pueblos, de ciudades, cuando uno piensa que es el corazón de la ciudad original, no, es al pie de una de las puertas principales de la ciudad. Y sus calles mayores son calles de muralla en que la ciudad ha ido creciendo y ha dejado esa calle central como si fuera el eje principal de la ciudad, cuando la calle mayor quizá la primitiva, estuvo en el corazón de la ciudad. Por eso es muy importante estas 2 charlas que vamos a seguir esta calle, porque da la impresión que en un primer momento, este borde de muralla era una especie de paso de ronda, controlado, vigilado, exento, pero que la verdadera vida se iba, por ejemplo, por la calle Caballeros, por la calle San Miguel, o por la calle de Corredera y Porvenir. Da la impresión que por ahí se marchó la vida de la ciudad, es decir, que esas fueron sus calles mayores. Pero en un momento dado, la vida ha vuelto a este borde de ciudad que ha sido parcelado, consolidado como gran calle, y en él se ha creado esa nueva calle mayor. Fijaros en este plano de Madoz, que se ve perfectamente la muralla. ¿Veis? Aquí es curioso que le llama la calle de la Lencería. Hay muchas calles de la lencería en las ciudades españolas porque era un comercio muy importante. Pero aquí parece que se llamaba lancería porque había una fábrica de lanzas. No sé a qué responde este error o si su nombre original era lencería o no. Bueno, y aquí vemos ya la calle Larga perfectamente dibujada. Como veis, esto no ha cambiado demasiado, excepto en la zona del teatro y en la zona de la plaza de Abastos. Pero como veis, todo es un poquito como lo hemos conocido hoy. La calle Alameda es la calle Corredera y Porvenir, la plaza del Arenal o de la Constitución y la calle Larga, con la calle Honda. Y aquí en este plano sí que han cambiado los nombres. La calle Larga es Duque de Almodóvar del Río, la plaza es la plaza de Alfonso XII, la calle Corredera es Cánovas del Castillo. Ya veis conforme va cambiando la Sagasta es por Vera, es decir, va cambiando conforme el cambio político de la España de esos años. Pero como veis, sí que está una cosa importante, y es que aquí hay un paso que, fijaros, muchas veces nos hemos preguntado la calle Medina de dónde nace, y aquí vemos que había un paso. Yo siempre he creído que aquí hubo alguna puerta importante de la ciudad árabe probablemente. Bueno, este es un plano muy interesante porque es de Anton van der Weyden, que es un dibujante extraordinario que dibuja muchas ciudades de Europa y también de España. Fijaros, aquí se ve la calle Larga perfectamente y la muralla está totalmente libre. Aquí vemos la Puerta de Sevilla y el convento de Santo Domingo. Ahí vemos un poquito, se ve muy bien los franciscanos, están allí,
Y aquí vemos el Alcázar y la Plaza del Arenal casi, es una pena, pero casi no se descubre. Ahí vemos San Miguel y fijaros, algo que yo no tenía constancia de que era tan importante, las monjas de Madre de Dios, que estaban ahí como una especie de fortaleza en lo alto de una colina. Fijaros cómo ha crecido el arrabal de San Miguel, y esto es el siglo XVI, y sin embargo, como veis, la zona de franciscanos está más vacía y también parece más vacía la zona de la calle Corredera, de San Pedro, de la zona Bizcocheros. Pero fijaros, aquí está la rotonda de los casinos, ya perfectamente en esta encrucijada. No se ve bien la calle Honda, está un poco confuso toda esta zona, pero fijaros cómo la calle larga ya está dibujada y está parcelada con muchísimas casas, mientras que el lado de la muralla está libre. Bien, pues vamos a empezar por este punto de la Plaza Arenal. Aquí vemos la Plaza del Arenal con actuaciones modernas del siglo XX que han alterado mucho la fisonomía de la plaza. En algunos casos para peor, porque realmente era una plaza muy armónica, la vamos a ver en las fotografías antiguas, pero también es verdad que los edificios que han surgido todos tienen un cierto interés, desde este enorme edificio de la Caja Ros de Jerez, este gran edificio del Banco de Santander o este más pequeño edificio que daba este frente. Fijaros que es un edificio muy horizontal, bueno, ahora lo vamos a ver con más detalle. Aquí es el último resto que queda de las construcciones que aquí había. Nos vamos acercando. Fijaros que es un edificio que ha actuado con una planta baja y entrepiso, lo cual siempre da escala de ciudad, prestancia a la ciudad. Y luego, por supuesto, esa arquitectura moderna, ya no podríamos hablar de racionalismo, sino quizá de más movimiento moderno. Aquí tenemos esta primera casa. Fijaros que aquí tenemos lo que hemos dicho, muchos comercios que tenían esta especie de envoltura de piel, de madera o de otros materiales que la hacían más acogedor y que unificaban el comercio. Aquí tenemos cómo era antes y es muy bueno que todo esto se trate de conservar porque aumenta la delicadeza de los comercios en la ciudad. Aquí tenemos la casa, una casa tradicional jerezana con este gesto de, como veis, de la moldura que envuelve la casa, que ha sido en parte rota por la nueva construcción. Bueno, y ahora fijaros la nueva construcción. Por un lado, ha sobrepasado con mucho la altura que hubiera sido quizá adecuada, podría haber sido un baja más 3, quizás, es decir, le sobraría una planta. Y luego, fijaros en la horizontalidad frente a la verticalidad de la arquitectura tradicional jerezana. Pero era natural, todo esto eran muros de carga que exigía huecos verticales, porque las cargas iban en vertical. Pero aquí son ya forjados de hormigón con pilares muy finos y ya la arquitectura es claramente horizontal. Es decir, es una arquitectura que es sincera con la estructura. Eso siempre es bueno. Y luego pensemos que la versión moderna del balcón es la terraza. Es decir, que en cierta manera es una casa muy consecuente, muy sincera con su estructura, muy consecuente con los tiempos nuevos que llegaban, pero claro, eran tiempos que habían roto totalmente con la manera de construir tradicional. Tenemos esta casa y aquí la vemos. Fijaros que por qué surge esta gran terraza, que en este caso es una terraza maciza. Hemos visto en Jerez mucha arquitectura, ahora la vamos a repasar, de estas terrazas macizas. Pero fijaros qué bonito el tema de esta ligereza, casi está flotando sobre esta planta tan ligera una pieza de horizontales, de grandes terrazas horizontales, una pieza muy escultórica. ¿Por qué la terraza? Cuando no hacería falta más que una terraza más corta. La terraza está tratando de ocultar los pequeños huecos que aparecen en una vivienda. Es decir, está tratando de unificar toda la vivienda y de a su vez los 4 pisos en una pieza única. Muchos os vais a enfadar con lo que voy a decir, pero en cierta manera, dentro de la arquitectura que puede haber surgido donde estaba el palacete que vamos a ver que había aquí, es una buena arquitectura. Es verdad que podía haber sido un piso más baja, pero eran las ordenanzas las que permitían, fijaros aquí la altura que permitieron. Se trataba de que Jerez fuera una ciudad moderna y esta era la arquitectura en esos momentos más de vanguardia. Aquí veis lo que os comento. El entrepiso siempre, con este gran vuelo, siempre da una escala metropolitana, una escala de gran ciudad. Luego fijaros la austeridad de la pieza. Tiene muchos valores. Aquí vemos lo mismo. ¿Veis? Fijaros qué pena cuando ha perdido la transparencia,
cómo empeora el edificio. Y aquí veis, bueno, ya veis, es una pieza escultórica. Recuerda mucho al Museo Guggenheim de Nueva York, porque es una arquitectura que trata de ser una arquitectura, podríamos decir, no cubista, sino una arquitectura en parte brutalista, es decir, tomar del movimiento moderno las grandes terrazas, pero hacerlas macizas, no transparentes, para que la pieza parezca una roca perforada, una gran pieza de mármol perforado. Aquí lo vemos. Y eso tiene su belleza. Luego la austeridad del gesto, el hecho de que no en ningún momento cede a la presencia del salón o de los... No, trata de unificar totalmente el frente. Por eso me parece una pieza muy interesante. Entonces vosotros, muchos que estaréis predispuestos contra este edificio, quiero que lo miréis con otros ojos. De esta manera es la versión de estas casas. Nosotros ya no vestimos como vestían en el siglo XIX ni en el siglo XVIII. Vestimos de manera moderna. Lo mismo le tiene que pasar a la arquitectura. Tiene que actuar de manera moderna. Fijaros cómo al final esto y esto es lo mismo. Es una pieza con todos los huecos que puede, pero las cargas van en vertical, mientras que aquí las cargas van realmente, son los forjados horizontales los que marcan la estructura. Y las cargas verticales están absorbidas por unos pilares mínimos. Y la arquitectura se tenía que adaptar, si quería ser sincera, tenía que adaptarse a los nuevos medios de construcción. Lo que es verdad es que la revolución fue tan enorme en el sistema constructivo que es muy difícil compaginarla con la arquitectura antigua. Aquí vemos la pieza y bueno, como veis, ha creado eso es lo malo de esta arquitectura jerezana, que ocupa todo el solar, cuando si dejasen unos patios más amenos, más acogedores. Fijaros qué tipo de esta arquitectura hay en Jerez. La hemos ido viendo en las charlas. Esta pieza, que a mí me parecía una pieza muy bonita, con sus distintos mármoles, fijaros cómo la cornisa y coincidía con la cornisa del palacio, y luego tenía el gesto de la gran terraza en la esquina, y luego los gestos de los mármoles entrecruzados. Me parece una pieza también muy interesante. Esto es lo que llamaríamos la arquitectura del movimiento moderno en Jerez, arquitectura de los años 50, 60 hasta los 70. Esta es otra pieza, fijaros, también es una pieza magnífica, con este gran elemento de entrepiso. No sabemos si será del mismo arquitecto, la pieza que unifica todo el frente, una pieza fantástica, es como una especie de Partenón griego en horizontal. Otras más, por decir más, siguiendo los postulados del movimiento moderno, donde aún las terrazas están abiertas en contraste con esta pieza y aún no se han cerrado, como se cerraron un poco más tarde. Otra pieza que vimos muy escultórica, muy interesante, probablemente de otro arquitecto diferente, quizá de este mismo arquitecto. Esta sabemos que es de Fernando de la Cuadra, fijaros que también tiene muchos grandes parecidos, pero la terraza no necesita que envuelva todo, sino que es, de cierta manera, es la horizontal la que controla, pero la terraza solo coincide con la zona de los grandes salones. Una pieza también fantástica, y como veis también con su gran planta baja y entrepiso. Esta más sencilla, pero también muy muy bonita, la vimos en la calle Ancha. Pensar que esto eran terrazas también. Fijaros qué bonita la barandilla, y cómo también estar tratando de englobar todo en una pieza cúbica, en una pieza única. Muy, muy bonita. Esta fantástica en la calle Porvera, ya la vimos, fijaros qué elegancia tiene también en las calles estrechas, el juego este de los volúmenes que salen en los huecos, la madera en las terrazas y estas celosías que corren para tratar de recordar las celosías de los palacios del barroco. Una pieza fantástica, verdadero palacio moderno. Fijaros qué bonita es. Y esta más sencilla, más antigua, pero donde ya se apuntan las maneras de una gran terraza, de unos grandes huecos y de una arquitectura moderna que está surgiendo ya en Jerez. O también esta, muy escultórica, que la vimos en la calle Arcos, con estos volúmenes escultóricos. Esta escultura, esta terraza que vuela, equivale a las molduras de las viejas casas y palacios. Es el mismo efecto a las rejerías. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado. Ahora es un mundo más duro, más difícil. La terraza quiere proteger el interior de la casa. Son conceptos muy parecidos, pero expresados con distintas formas. Lo que quiero de esta charla es que aprendáis a disfrutar también de la arquitectura moderna, que tiene muchos valores. Bueno, pues de aquí nos vamos a despedir ya de esta piececita blanca,
esta pieza casi de mármol. Y claro, es verdad que cuando uno compara con lo que había aquí, uno dice, qué pena, pues es verdad. Qué armonía tenía esta placita con todas las construcciones. Casi era realmente una gran plaza mayor, muy igualada. Y era una casa fantástica. Ya lo veis, fijaros que el recerco que hemos visto que había perdido esa casita, lo tenía aquí. Es decir, era un gran palacio. Ahí lo vemos también, fijaros qué bonito, con sus grandes toldos, que es algo que proponemos que recupere Jerez. Las lonas, los toldos, las cortinas que colgaban de todos sus balcones. Ahí lo vemos de nuevo. Fijaros qué pieza tan bonita. Es verdad que dejaba ver más el cielo, era otra escala. Aquí lo vemos de nuevo, desde la página Así era Jerez cuando nací, que os he comentado las extraordinarias páginas que hay sobre la historia de Jerez. Y bueno, y aquí lo vemos de nuevo. El palacio, en esa gran sección de casas adosadas a la muralla. Y aquí lo vemos ya con este torre pintado un poco exageradamente en amarillo. Y bueno, ya veis, es una pieza, es menos alta que esta, el Banco de Santander, mucho menos que esta, por supuesto. Y ya se ve que ya las ordenanzas municipales se estaban adaptando a intentar dialogar con la escala de la vieja ciudad. Es verdad que esta también es un poco bajita para la plaza que es el Arenal. Bueno, y aquí tenemos esa esquina, fijaros las palmeras que empezaban en la calle Lancería y el reloj. Aquí tenemos ese mismo punto ahora, con este gran edificio que lo veremos cuando vayamos por esa acera. Y empezamos ya a bajar por la calle Lancería. Esta es una arquitectura ya de la democracia que se puede considerar arquitectura posmoderna, arquitectura de la tendencia. Es una arquitectura que quiere ser moderna y a la vez quiere dialogar con el casco histórico. Por eso tiene los huecos verticales, tiene este gesto de la doble fachada. No sé, yo creo que fue un intento un tanto fallido porque pierde mucha fuerza intentando dialogar con el casco histórico y oculta, por ejemplo, pues que su estructura realmente es horizontal. Pero bueno, es de agradecer, sin ninguna duda, el esfuerzo de crear una gran fachada. Aquí la tenemos ya pintada blanco. Bueno, ya veis el gesto como de los huecos de la fachada antigua, pero al final distrae más que la serenidad de una casa. Como veis, son distintos momentos de arquitectura. Esta fue una arquitectura que reaccionó contra esta arquitectura. ¿Verdad? Al llegar la democracia un poco se puso en cuestión todas las grandes terrazas que hablaban de una época de desarrollo, de progreso, de optimismo, y viene una época un poco más, sucedió en todas las ciudades españolas con la llegada de la democracia. Viene una arquitectura mucho más tímida, que quiere dialogar con el casco histórico. Bueno, en toda Europa estaba pasando algo parecido. Bajamos Lancería y fijaros qué bonita en esta foto antigua las secuencias de las casas con miradores y que muchas se han conservado realmente. Aquí se ve peor. Bueno, aquí las vemos de nuevo. Y aquí vamos a ver. Primero, ¿veis? Aquí tenemos otra gran casa con miradores en las dos alturas. Y fijaros este balcón que usa esta rejería, que yo la considero neoclásica, pero que se usó mucho en España casi hasta los años 50 se estuvo usando. Incluso ahora se puede conseguir. Y la vemos de nuevo. Ya veis cómo la casa de al lado ha tratado de hacer transparente el último piso para a dialogar con el final de la casa. Seguimos bajando y tenemos otra casa que, como veis, tenía ese mismo recercado, pero ha sufrido con este mirador. Es una pena porque ha perdido un poco de su gran prestancia que le daba este gran marco neoclásico. Al lado tenemos una casa con un curioso mirador, balcón corrido. Fijaros siempre en las puertas, cuando se quita la pintura y se cuidan las puertas, aparecen unas grandes puertas en Jerez, muchas hechas con madera de caoba o madera traída de América. Al lado tenemos esta otra gran casa de estos arquitectos, maestros constructores del siglo XIX que tatuaban todo en sillería. Fijaros qué bonito el herraje que sujetaba los toldos o las persianas de esparto de las cortinas, que sería muy bueno recuperar. Ya veis que es una
pieza muy bonita. Fijaros el recerco también que unifica toda la casa y la gran cornisa. Al lado tenemos una casita como último testimonio de la alineación que se adosó a la muralla y que luego veis que la ordenanza nueva echó hacia atrás, quiso ensanchar la calle Lancería. Con esta casa, fijaros, esta ya casa cumple nuevas ordenanzas y se echa ya hacia atrás, con esta arquitectura un poco de la época del regionalismo, con mucha riqueza de colores, de materiales, en línea con lo que luego será la exposición de Sevilla, con la arquitectura de Aníbal González, que será el que haga el Gallo Azul. Fijaros que aquí aparece un tema que no ha aparecido mucho en Jerez, que son las contraventanas, no de celosías, sino macizas. Es una versión diferente que hemos visto en Jerez. También a veces están por dentro del hueco, por detrás del cristal. Perdonad que no se ve nada bien. Estamos aquí, en este quiebro, y ya seguimos. Y ahora fijaros, uno piensa, ¿dónde está aquí la muralla? ¿Realmente se ha conservado algún lienzo aquí? No estoy seguro. ¿Y hubo torreones? ¿Hay torreones aún ocultos entre estas casas? Y luego vemos las parcelas. Fijaros que no he logrado encontrar una parcelación. Quizá aquí se insinúa que se diesen la misma anchura para todas las parcelas. Pero ya veis que no. Fijaros que aquí las parcelas son más profundas que aquí. Es decir, no parece que hubiese una ordenanza común para haber dicho vamos a permitir adosarse a la muralla. Da la impresión que fue algo aleatorio que fue surgiendo poco a poco. Quizás aquí más, pero aquí, como veis, la calle se aleja mucho de lo que era la muralla. Seguimos con la calle, otra gran casita con este recercado neoclásico, con sus dos huecos, y fijaros que el balcón central tiene su celosía. ¿Veis? Al final son pequeños palacetes que cumplen todas las normas, toda la tradición de Jerez. Aquí aparece una zona un tanto confusa porque ha incorporado varias construcciones diferentes. Ya veis la secuencia diferente, el recerco que decía y el giro que da aquí la muralla. Aquí vemos lo que había antes aquí, fijaros qué casa más bonita, con sus miradores, y ahí ya vemos aquí lo volvemos a ver, fijaros, este es el punto donde aparecía esa casa regionalista, retrasada, la otra casa que aún se mantiene, la otra, aquí es donde se hizo el nuevo gran edificio. Y aquí, fijaros, estaba el Gallo Azul sin hacer, y vamos siguiendo la secuencia. Fijaros qué escala tan graciosa tenía la ciudad. Tenemos este punto otra vez, y ahora fijaros, bueno, y veis los adornos de estos grandes balcones. Fijaros que son, aunque se ha unificado, son casas diferentes. Ya veis que la rejería no tiene nada que ver. Bueno, y aquí aparece esta arquitectura muy típica de estos años 60-70, en que trata de, luego veremos, trata de ocultar una construcción moderna. Y bueno, lo hace con esta, fijaros que es un elemento muy bonito a la planta baja, y esto efectivamente choca muchísimo con la ciudad antigua, pero es como una gran celosía, es como si tratase de unificarlo todo. Veis que es muy interesante todo este negra planta baja y este oro, y ahora veréis qué era lo que había ahí. ¿Veis? Había un edificio que yo no sé si era de Philips, y una casita muy pequeña. Todo eso ha sido unificado por esa construcción. Aquí tenemos esta que veíamos, y aquí unida. Y bueno, como veis, aquí se había transformado una arquitectura pues bastante digna de esos años 50-60, que luego, la arquitectura ya un poquito más exagerada, de los 60-70, lo unifica. Pero bueno, a mí no me parece tan mal el que haya de repente, fijaros que es lo mismo que hizo este gran arquitecto Fernando de la Cuadra en este edificio de la calle Santa María, que era una arquitectura totalmente diferente, mucho más abstracta, con este gran vuelo, pues es un poquito lo mismo, más tímidamente. Pero bueno, a veces viene bien en la ciudad esos elementos.
Fijaros que también el gallo azul es una alteración de la arquitectura tradicional de Jerez. Fijaros que nadie nunca había visto estos arcos en 2 pisos, ni estas columnas, ni un edificio redondo. O sea que esto fue tan novedoso como pudo ser esto. Aquí veis esta secuencia tan bonita del gran palacio neoclásico, el gallo azul ya más regionalista, y bueno, y la arquitectura de los 60-70. Y aquí acabamos con esta casita fantástica, perfectamente simétrica, su gran... Y fijaros que crea un entrepiso ya, es decir, ya es consciente de que la calle Lancería es una calle importante, el inicio ya de la calle larga. Por eso ha creado, fijaros que ha subido ya la planta noble, la ha subido al segundo piso. Eso es muy importante, ya se da cuenta de que va a ser una calle importantísima. Esto no lo habíamos visto hasta ahora. Quizá en algún palacio, el Palacio Domecq, sí que la planta baja tenía un entrepiso, pero no en las casas de las calles normales, no lo habíamos visto hasta aquí. ¿Veis? Actúa. ¿Y qué pasa cuando creas este entrepiso? Pues que la ciudad parece una gran ciudad, tiene una escala metropolitana, una escala, duplica la escala de la ciudad. Es un gesto muy bonito. Y aquí, fijaros, podríamos decir que estamos buscando, ya sabéis que aquí, en mi opinión, estuvo el convento, ya sabe que estuvo el convento de San Francisco, pero aquí da la impresión que hubo un camino, que estoy mirando los caminos que definen el casco histórico. Fijaros que aquí parece que hubo un camino, que luego la casa del gallo azul lo ha tapado, un camino que quizá bordeaba esta línea que se ve en las casas que rodean la calle Doña Blanca. Quizá fue un camino que se marchaba hacia el este y que marcó las parcelas, los campos que había aquí. Otro camino para mí es un enigma de dónde procede la calle Medina. ¿De dónde procede? Porque como veis, en ningún momento esta calle está apuntando hacia la Puerta Real. A pesar de que tiene este giro, da la impresión que está apuntando a un camino que saliese del casco antiguo por uno de estos puntos. Y aquí efectivamente hay restos de esos pasos, como hemos visto en el plano de Madoz, esos pasos que salían hacia el este. También la calle Arcos, como veis, tiene este giro muy, muy forzado hacia la Puerta Real. Fijaros que incluso el camino de la calle Larga y Lancería no apuntan hacia la Puerta Real. Parece como si apuntasen a otra salida en otro punto. Quizá apuntaban hacia el Alcázar, no lo sé. Pero aquí hay temas muy, muy confusos, muy difíciles. Esta sí que marcó sin duda Corredera y Porvenir, pero no las demás. Entonces, por eso aquí hay esa encrucijada de cruces de la calle Arcos con Medina, el cruce de Santa María con Lancería. Como veis, hay mucha confusión aquí. Bueno, se producen plazas muy interesantes, muy vitales, por esa encrucijada de movimientos. Bueno, y ahora vamos ya a este gran edificio que marcó el inicio de la acera de la derecha. Fijaros qué impresionante el zócalo, enorme, altísimo, con un granito fantástico. Mirad el tamaño de los huecos y estas grandes columnas. Ya se ve que es un edificio con pretensión de que Jerez fuera una gran ciudad, una gran capital. Bueno, fijaros qué bonito este zócalo abstracto. Esta es una arquitectura que en parte toma muchísimas cosas del racionalismo de los años 20, del Art Déco y también de la Belle Époque, de aquella arquitectura que se llama arquitectura del Gran Hotel, que cambió la escala de las ciudades europeas, en la arquitectura donde ya está utilizando el acero y por supuesto ya empieza a utilizar el hormigón, con elementos muy exagerados que hemos visto en Jerez algún edificio. Pero fijaros qué bonito este zócalo con este friso de granito y luego fijaros los huecos tan enormes, tan fantásticos. Es una arquitectura fantástica, es verdad que su escala es enorme para Jerez. Y luego fijaros, los elementos en vuelo son los elementos horizontales, como recordando las grandes terrazas del primer expresionismo, del racionalismo expresionista, y sin embargo los huecos verticales, los elementos verticales, son de huecos más bien cuadrados o verticales. Es decir, es como si los elementos torreones han pasado a ser los elementos ligeros, los elementos que avanzan, y los elementos que quedan en medio, frente a la arquitectura antigua, que esto solía ser lo más abierto, es lo más cerrado. Se han alterado los términos de la composición. Y luego, como veis, una planta de coronación. Es decir, basamento, cuerpo y coronación. La trilogía
de cualquier palacio antiguo. Bueno, fijaros qué impresionante es esta enorme mirada. Esto forma parte, ahora lo veremos, cuál es su modelo. Mirar cómo gira, impresionante el zócalo. Y fijaros porque quería enseñaros que lo que había aquí es muy abstracto, pero que lo que hubo antes era muy simpático. Era esta arquitectura, es de Gresite, me parece, y era de Fernando de la Cuadra, del gran arquitecto de Jerez. Mirad qué pieza más bonita, más ingenua en cierta manera, y más figurativa que la que le sucedió. Aquí tenemos esta gran pieza, fijaros qué tamaño tiene. Esto es por detrás, fijaros que ha respetado la nobleza de materiales y eso es de agradecer. Y ya giramos el otro lado, como veis es la misma composición. Fijaros que estas grandes horizontales son restos de los grandes hoteles de la Belle Époque, que eran siempre muy exagerados. Pero sin embargo ya aquí aparece el racionalismo, la ventana horizontal enorme del movimiento moderno. Y también los grandes vuelos de hormigón que aquí están ocultos por zócalos de piedra. Es verdad que la construcción es fascinante, ahora se va a transformar en hotel. Mirad qué bonito hueco. Impresionante, cómo en medio de este zócalo de granito enorme aparece un hueco muy moderno con este recerco blanco. Es fantástico este hueco. Aquí veis cómo vuela, cómo tiene restos de arquitectura que quiere ser como clásica, al igual que esa barandilla, pero en el fondo el edificio es un edificio racionalista, expresionista, de toda la modernidad. Edificios que empiezan a aparecer ya en los años 20, siguen en los años 30, siguen en los 40 en España y llegan en España hasta los 50. Este gran vuelo de hormigón permitió las grandes terrazas, permitió los grandes vuelos. Siempre que veáis estos grandes miradores en vuelo, ya estamos hablando del mundo moderno a partir ya de los grandes hoteles de los años 10, de la Belle Époque, luego del Art Déco y luego ya del racionalismo y del movimiento moderno. Fijaros la brutalidad de la altura del zócalo que llega hasta el tercer piso de un palacio normal de Jerez. Como veis, la escala era brutal porque se quería fomentar un Jerez que era ya una gran capital de Andalucía y era la Caja de Ahorros de Jerez. Era un edificio muy, muy importante que representaba el poder de Jerez en la provincia y en toda Andalucía. Mirar la cornisa comparada con la cornisa del palacio. Es impresionante el cambio de escala. Cambio de escala natural, porque el mundo había cambiado. Ya era el siglo XX y era ya un mundo moderno con una escala mucho mayor que la escala antigua. Quizá es un poco exagerado, como veis. ¿Y cuál es su modelo? Pues su modelo es este edificio. Fijaros que tiene el mismo gesto. Hay más tímidamente los gestos laterales, los huecos más serenos en el paño central y los huecos horizontales. Este es el edificio Capitol de la Gran Vía de Madrid, el edificio más extraordinario de la arquitectura europea y americana de su momento. Es un edificio de los años 30, veintitantos 30, cuando fue dibujado. Un edificio extraordinario, es quizá el edificio más valioso de toda Europa en esos años, el edificio Capitol. Se considera que es un edificio, en cierta manera, racionalista, pero no tiene nada que ver con el racionalismo de Le Corbusier, tiene mucho más que ver con el expresionismo alemán de Mendelssohn, es decir, él busca emocionar con este gesto casi de soldado, de mirada violenta, de soldado. Tendrá mucho que ver luego con el Art Déco también. El Art Déco también tiene estos grandes gestos de grandes edificios que transformaron las ciudades europeas. Pero no buscar por Europa, buscar por América y no encontraréis un edificio tan majestuoso como este edificio. Pues bien, el de Jerez un poco reinterpreta este edificio. Fijaros, frente a una arquitectura más tradicional, pero a la vez ya hecha en hormigón, por supuesto, y aparece este que es ya mucho más moderno. Por un lado expresa todo el mundo horizontal del mundo moderno, pero a la vez tiene una fuerza clásica procedente un poco de lo que fue el Art Déco. Y mirar también el zócalo con este gran vuelo enorme. Es un edificio maravilloso. Mirar, por suerte, lo tenemos aún, este gran anuncio de Suez. Fijaros su idea también son como proas de transatlánticos,
como proas de barco, a la vez muy amenazantes, muy militares, que en cierta manera insinúan la aparición de los grandes imperios del Tercer Reich, del imperio de la Italia fascista, también, en cierta manera, el imperio norteamericano, que va a producir en parte la Segunda Guerra Mundial. Es una premonición de un mundo militar y violento. Ya, qué fantástico. ¿Veis qué bonita la planta baja? Bueno, pues este es el modelo de nuestro Caja de Ahorros de Jerez. ¿Y qué había ahí? Pues había un edificio fantástico, ya veis, con porche de arquerías, que era del arquitecto Esteve, el que había hecho el mercado, el que había hecho el casino, y que era también un hotel. Era un hotel. Aquí vemos las fotografías, ya veis que era, pues sí, efectivamente, un edificio correctísimo que marcaba esta escala tan bonita de la Plaza Mayor. Pero las cosas cambian, los tiempos cambian. Aquí lo vemos, Jerez cuando nací, esta fotografía donde este aún no ha sido sustituido. Aquí lo vemos ya construido, ya lo veis, con el edificio al lado. Y aquí excesivamente contrastado el color amarillo, que alguien dice que es típico de Jerez. No sé si realmente es típico de Jerez. Sí que es verdad que es un color excesivo que ha tapado muchas molduras de piedra fantásticas. Bueno, ya vamos bajando por Lancería. Aquí aparece otro gran edificio que tenía que ver, en parte continuaba el que estaba en la esquina, era el mismo tipo de arquitectura. Un fantástico palacio jerezano. Mirad las puertas tan bonitas de Jerez y que casi se ha salvado en la planta baja original. Qué bonito, una secuencia de 3 miradores y la coronación. Fijaros el cambio excesivo de escala que se ha producido. Aquí pasamos a una casa moderna, pero fijaros, es curioso, son aparentemente 2 casas distintas que parecen haber sido transformadas. Mirad qué bonito este entrepiso, con estas carpinterías doradas que pasaron luego de moda, pero que eran muy bonitas. También es muy bonito el gran arco. Fijaros cómo a veces se agradece todo un paño de vidrio en un escaparate. Luego fijaros que tiene 2 gestos distintos, uno más abstracto con la barandilla, el otro con el balcón, y luego estas decoraciones que tiene en la fachada. Bueno, pues se agradece porque trata de dialogar con la arquitectura antigua. Ya lo es. Es curioso que aquí aparece este paño muy puro del recerco del hueco y aquí en cambio aparece el aluminio. Seguimos y tenemos 2 casas muy parecidas con este enorme gesto de las ménsulas y la siguiente casa. Como veis son 2 casitas distintas, una con este gran balcón. Mirad qué curioso, los herrajes para sujetar las cortinas o el toldo. Mirad qué bonita la cornisa, fantástica. Veis que frente a la arquitectura moderna pues hay un empobrecimiento siempre de la arquitectura moderna respecto a esta arquitectura. Mirad qué bonitos los huecos de los balcones, la barandilla quiere decir. Y aquí mirad que la contraventana es maciza, es contraventana maciza, no es de celosía. Y aquí fijaros el contraste entre esta puerta y esta. De nuevo llegamos a un edificio del siglo XX, este es de Fernando de la Cuadra, ese gran arquitecto de Jerez. Mirad la gran escala de nuevo de la planta baja, el portal con sus mármoles, y fijaros que es un edificio muy parecido al anterior, al gran edificio de Caja de Ahorros de Jerez. Este, en cierta manera, tiene, como veis, el elemento que vuela aquí, tiene el elemento horizontal, la gran ventana, el elemento que queda tiene el hueco vertical. Y luego aparece el gran balcón. Claro, es un edificio racionalista, pero con esta mezcla de clasicismo, muy típico de la arquitectura española de posguerra, en que mezcló conceptos del racionalismo, como estas terrazas imitando los barcos, con elementos clásicos, como en estos elementos, pero siempre el hueco horizontal dominándolo. Tiene muchos parecidos con ese edificio de la esquina. Son casi hermanos, como veis. Aquí es el elemento que vuela, es macizo, aquí también, tiene también los huecos horizontales, aquí también. Quizá este no tiene estas grandes terrazas que están convertidas en un gran
mirador macizo. Bueno, fijaros qué bonito es la pieza, también con este gesto del ático, este escalonamiento tan bonito y su planta baja tan alta. Bueno, ya veis que la barandilla también pretende ser moderna a la vez que antigua. Parece que han cambiado aquí las carpinterías. Y en el ático también con esta pena, este elemento que se ha añadido que le quita soltura a ese ático. Y bueno, fijaros, estos edificios por dentro son fascinantes. ¿Por qué? Porque fijaros la escala de la ventana, enorme. También esa escala normalmente de las habitaciones es muy grande. Los materiales suelen ser muy dignos. Bueno, es una arquitectura espléndida. La arquitectura un poco de la posguerra española, pero que ya sigue la tradición ya del racionalismo, pero queriendo imitar un poco la arquitectura tradicional española. Entonces hace ese mix de gran palacio moderno. Mirad qué bonita la coronación. ¿Veis cómo es muy parecido al gesto de este edificio? ¿Veis? Son hermanos realmente. Los dos. Es curioso que los dos se hayan colocado en los chaflanes más valiosos casi de la ciudad. Mirad, aquí tenemos una situación antigua. No sé esto qué era, pero sí, probablemente esto es más original. Y bueno, mirad qué bonito el anuncio, que habría que volverlo a poner. Mirad qué zócalo tan precioso. Que ahora esto se ha empobrecido mucho. En el siglo XXI se está empobreciendo mucho. Estos grandes escaparates de los años 50, 60, pues se están haciendo más sosos, más austeros. Es una pena. Habría que recuperar la vitalidad de estos grandes edificios. Esta era la casa que había ahí, más que casa era un palacio. Y fijaros la encrucijada de este gran edificio que lo vimos en ediciones anteriores del mismo arquitecto, esta pieza neoclásica. Fijaros que ambos son neoclásicos, realmente, porque el racionalismo fue un movimiento realmente neoclásico. Ahí tenemos otro de ese gran arquitecto y el edificio del Gallo Rojo, que lo veremos en la siguiente lección. Bueno, pues vamos a seguir ahora por la calle larga, donde ya comienza la calle larga. Aquí tenemos el resto de la muralla. Hemos visto ese dibujo del siglo XVI, donde se veía la muralla totalmente libre. No sabemos exactamente por dónde va, probablemente los que viven aquí sí que lo saben. Y luego, como os decía, los caminos que salían, yo creo que la calle Francos fue un límite de una ciudad anterior que está aquí, oculta, que quizás salía hacia buscando la calle Medina y la calle Arcos, y que entonces tuvo que haber aquí una salida de la ciudad, quizá anterior a la muralla árabe, anterior a la llegada del mundo del Islam, porque siempre existió Arcos en Medina Sidonia, son ciudades muy antiguas, y también Jerez. Entonces tuvo que haber caminos que bordeaban la ciudad antigua. Luego quizá se cerró, está claro que se fue cerrando y solo quedaban restos en esta manzana de esa antigua calle. Luego se fue cerrando totalmente con estas construcciones, con estas y con las que taparon la muralla. Aquí veis el convento de San Francisco con sus huertas, sus límites, y que probablemente todo esto era un espacio libre ante la Puerta Real. Aquí vemos antes de hacerse el gallo azul, mirad la que vimos antes, fotos preciosas, con la vitalidad de esta calle que ya se había optado porque fuera solo de un sentido, y era la carretera nacional. Podríamos decir de Madrid a Cádiz, sí, era esta. Es asombroso, ¿verdad? Bueno, y ahí tenemos esta vitalidad que vamos a seguir ahora por la calle larga, que comienza ya aquí. Fijaros este edificio tan bonito también. No tiene la pretensión de crear un gran entrepiso, pero veis la rejería, los miradores. Fijaros siempre este arquitecto, yo creo que es Esteve, es el que tiene esas rosetas, que va dejando rosetas en sus frisos. Grandes maestros de obra, grandes arquitectos, trabajaron en Jerez. Mirad la barandilla, que es de fundición, y bueno, fijaros el detalle del dintel recrecido respecto a la pared. Ahí la tenemos, fijaros qué riqueza. Se han empobrecido en general las plantas bajas de Jerez y de casi todas las iglesias españolas respecto a la riqueza que tenían en el siglo XIX y a la riqueza que tuvieron en los años 50 y 60. Bueno, y vamos bajando la calle. Vemos
Otra gran casa clásica, qué bonita con su mirador alto y con su recerco, recuerdo de esos grandes palacios de Jerez que tenían un gran portón recercado con su balcón. Ahí lo vemos, fijaros la moldura ya del neoclasicismo, de la arquitectura más austera, que es una pieza muy maciza, del cual nace la cornisa. Otro palacio casa a su lado, y mirad qué bonito cuando esta especie de librería, de mueble que envuelve el comercio y lo unifica, pues da como más calidad a la calle y al comercio a su vez. Seguimos, aquí aparece uno que también ha tratado de dialogar con la ciudad antigua. Fijaros los materiales muy dignos de mármoles. Bueno, es muy interesante. La pena es que ha sido pintado, sabemos, le han ocultado como su despiece. Una pena porque ya veis que es un edificio interesante. Ha tratado de ser un edificio clásico. Fijaros el juego que tiene de distintos niveles. Bueno, es un edificio bonito. Un edificio interesante. En el fondo está tratando de dialogar, como veis, con estos edificios. Su cornisa es verdad, es más abstracta, ha desaparecido casi, pero veis, tiene el mismo recerco que vemos en muchos edificios neoclásicos de Jerez. Un edificio interesante. Al lado tenemos un poco demasiado austero en mi opinión, esta gran puerta, que tratan también de dialogar por el hueco vertical con lo que es la arquitectura clásica de Jerez. Al lado tenemos que vimos varios edificios en Jerez con el arco rebajado y siempre coinciden con la misma rejería del balcón. Yo creo que siempre el mismo arquitecto o el mismo maestro de obras, pero no sé por qué me parece siempre un poco ya menos jerezano la idea del arco rebajado, que hay bastantes edificios así. Yo creo que son siempre del mismo maestro. Bueno, fijaros, sí que es original estas ondas que tiene el balcón. Seguimos y fijaros ahí qué joyería, qué mármoles tan preciosos y qué bonito el cabezal que discurría por ello. Por eso hay que conservar, aunque cambien los negocios, hay que lograr conservar todos estos carteles. Mirar qué bonito cuando está iluminado es en estos mármoles fantásticos. Yo creo que siempre que se reformen estos comercios hay que preservar todo lo bueno que tuvieron. Porque fijaos cómo ennoblece una casa. Al lado tenemos la siguiente con esas pequeñas molduras. Y ya llegamos a lo que era el Hotel Los Cisnes, que era un edificio impresionante. Creo que era también de Fernando de la Cuadra. No estoy seguro de sus primeros años. Edificio fantástico. Fijaros que retoma la galería de arquillos, retoma muchos elementos de la arquitectura andaluza, del barroco español. La pena es que ha sido transformado, demasiado transformado, por el centro comercial. Yo creo que se podría haber respetado mucho más. Fijaros qué bonitas Es verdad que la contraventana de celosía, enriquece muchísimo cualquier fachada. Pero miren el tema tan bonito de cómo se articula. Esto es muy típico de este arquitecto, cómo logra escalonar para articularse con las casas más bajitas de los lados. Ya veis que era una pieza fantástica. Pero fijaros el tamaño que ocupó. Esa es la pena, que ha realmente alterado muchísimas calles y plazas del casco de Jerez. No sé por qué se le consintió tanta ocupación interna. Aquí vemos los laterales, qué pena que claro, para el parking, pues al final ha utilizado la Plaza del Progreso, porque claro, no quería entrar por la calle larga. Pero fijaros también estos laterales tan duros. Y bueno, la duda es, ¿dónde está aquí la muralla? ¿Está aquí? ¿Viene más atrás? Aquí se puede observar que sí que hay parcelas muy parecidas, es decir, que sí que se parceló de forma unitaria. Aquí, sin embargo, parece que se rompe. Aquí hay 3 parcelitas más estrechas que estas. Da la impresión que sí que hubo una normativa de límite, pero que no hubo una normativa de decir
todas las parcelas deben tener la misma anchura. Aquí vemos en esta fotografía cómo estaba ahí el Hotel Los Cisnes. Fijaros que tenía su jardín interior y fijaros cómo se ha alterado todo, porque el edificio ha llegado hasta aquí, ha comido, es decir, se produce una destrucción enorme de la trama de la ciudad, enorme. Dentro de esta teoría de Jerez de que uno puede ocupar todo su solar, lo cual es una salvajada, cuando habría que exigir un porcentaje del solar siempre destinado a espacio libre, a huerto, jardín privado, lo que se quisiera. Y aquí teníamos el hotel. Fijaros qué impresionante hotel que transformó realmente la calle y transformó también Jerez con un gran hotel en su calle principal. Ahora los hoteles están volviendo. Están ocupando los antiguos bancos, los antiguos palacios. Seguimos por la calle. Otro gran hueco en una casa os estrecha. Un paso de esos viejos pasos que atravesaban la muralla. Con una casita con este pequeño gesto. Es un balcón corrido. Y luego vienen unas secuencias que hemos visto de 3, 4 casitas, todas con la misma anchura, que quizás sí que fueron parte de una parcelación. Mirar aquí qué bonito esta actuación, la tienda elegantísima. Fijaros también qué preciosa la carpintería nueva, con sus contraventanas internas. Aquí también el color es muy bonito. Y aquí tenemos la secuencia. Bueno, como veis ha cambiado esto es del año 11, ha cambiado la pintura, pero veis ha cambiado también las carpinterías. Estas son esas parcelas que da la impresión que son estrechitas, que fueron dibujadas a la vez. Bueno, mirad qué bonita esa carpintería. Es fantástica. Sin embargo, el cartel no va con tanta elegancia. Es curioso cómo se cuida tanto toda esta restauración y sin embargo se mantiene un cartel mucho más tosco. Mirad qué bonita. Fantástico, como es una tienda preciosa. Mirad lo que os decía, esta carpintería maravillosa. Y ahí la tenemos, fijaros, qué emocionante. Yo siempre aconsejo, cuando se cambian las carpinterías, ir a carpinterías únicas, aunque sean muy grandes y a veces más incómodas, porque gana muchísimo el hueco frente a partir demasiado el hueco. Seguimos bajando y vemos de nuevo esas 3 casitas y llegamos al casino, que fue del arquitecto Anasagasti, el que hizo nuestro teatro, y que os conté sus obras. Un gran arquitecto también de esta época del Art Deco, de los años 20 español. Con su mirador, siempre que veis un mirador, estamos ya en las cercanías del año 10, del año 20, del Art Deco, del movimiento moderno, que luego los transformó el expresionismo en miradores curvos, y son pasos de una misma movimiento. Aquí fijaros, está ya insinuando una galería de arquillos. Y mirar también, bueno, es muy interesante esta transformación de la planta baja con este juego de mármoles, muy bonito también. Tenemos esta arquitectura de Anasagasti y vemos la calle, ¿verdad? Que no se ve muy bien, la calle larga en este primer tramo, allí cuando era la Nacional Madrid-Cádiz. Y aquí vemos esto que empezaremos en la lección siguiente, donde nos quedamos aquí. Muchas gracias.